Buenos días, mi querido pueblo de Sopetrán. Soy Jaime Ocampo, el rector de la Escuela Normal Superior Santa Teresita. Un gran abrazo para todos, un saludo para los que nos están escuchando y como siempre inicio el programa dando el agradecimiento a nuestra emisora Sopetrán Estéreo, que nos apoya con estos espacios para poder seguir fortaleciendo el conocimiento de nuestra sociedad sopetranera. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la alternancia. Es un término que se viene acotando en muchas conversaciones porque básicamente es la estrategia que ha venido planteando el gobierno para el retorno gradual a las clases. En ese sentido, quiero contarles que los muchachos del grado 11 de la sede principal tienen la intención de iniciar este proceso de trabajar un poco en casa, un poco en la institución, de hacer unos encuentros presenciales con los profesores en nuestra institución educativa, en nuestra sede principal. Para que eso se dé, pues debemos de cumplir una serie de condiciones y digamos que el programa de hoy hace parte de esas condiciones, de contarles a ustedes un poco qué es el modelo de alternancia para que tengan clara la situación y la posición de la institución frente a esa posibilidad de volver. Entonces vamos a iniciar con este audio que nos explica un poco qué es el modelo de alternancia. Este es un estudio que ha realizado El Espectador con varios especialistas frente al modelo para que tengamos un primer punto de vista o varios puntos de vista sobre el modelo de alternancia y conozcamos un poco de él. Escuchemos. Han pasado 134 días desde que las aulas de los colegios en Colombia cerraron debido a la crisis por el coronavirus, y aunque se planea volver en agosto, aún quedan muchos interrogantes frente al modelo de alternancia que el gobierno nacional había propuesto en meses anteriores. El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, realizó un análisis sobre el modelo de alternancia con diferentes actores del sistema educativo. Mientras los estudiantes manifestaron su preocupación sobre el riesgo de volver a los colegios pronto, pues aseguran que no existe certeza de que se cumplan las normas de prevención y bioseguridad, las madres argumentan que falta una conciencia por parte de los alumnos. Si bien quedan vacíos en el modelo, los docentes ven con buenos ojos la alternancia, pues garantizaría la salud y la educación de los estudiantes. Sin embargo, precisaron que se debe aplicar una vez haya sido registrado el pico epidemiológico, situación que aún no se registra en el país y que se espera suceda durante el segundo semestre de 2020. La reapertura es más factible y urgente, según los pedagogos, para los más pequeños, quienes desarrollan su identidad en los primeros años escolares y quienes, debido a la cuarentena decretada en el país, han caído en conductas tales como irritación, aburrimiento, problemas de sueño y frustración. Además, la evidencia científica ha revelado que los riesgos de coronavirus son menores para los más pequeños. Un grupo de expertos de la Universidad de los Andes se dio a la tarea de revisar una serie de investigaciones hechas en Italia, Holanda y China sobre el contagio en menores. Todas coincidían en que la diferencia entre la probabilidad de contagio de un niño y un adulto oscila entre 0,25 y 0,5, lo que por sí solo llamaría la cautela en el momento de decidir reabrir los colegios, sostienen. Para Darío Maldonado, uno de los revisores y director de investigaciones de la Escuela de Gobierno de los Andes, el cierre de colegios no tiene nada que ver con proteger a los niños sino a otros, adultos mayores o personas con comorbilidades. Hay que abrir los colegios lo más pronto posible por el costo que están pagando los niños. Si bien habrá más movimientos, lo que significa contagio, se debe buscar el momento en el que el sistema de salud no esté congestionado. En esa medida, la pregunta de cuándo volverán los niños a sus colegios parece incontestable para muchos. Mientras aparece una respuesta, la experiencia de la alternancia, que asumirán solamente 34 de las 96 secretarías de educación del país, servirán de guía al menos para el próximo año.
Y hablando de secretarías de educación, la Secretaría de Educación de Antioquia todavía no nos ha expedido un documento por escrito sobre la posición que ellos tienen del retorno a las clases. Pero vale la pena decir que en diferentes audios y diferentes videos y diferentes manifestaciones verbales de los servidores públicos de Secretaría de Educación, pues han dicho que ellos apoyan a las instituciones que quieren hacer el retorno a las aulas. O sea que de alguna manera contaríamos con el apoyo de la Secretaría de Educación en caso de que logremos el retorno. Porque hay que ser enfáticos, no es un escenario completamente cierto, porque hay una serie de cosas que tenemos que cumplir y pues empezamos apenas a caminar en el asunto. Hace poco tuvimos una reunión que se llama el Comité Municipal o la Junta Municipal de Educación, en la cual el señor alcalde nos colocó unos retos, nos colocó unas tareas que debemos de seguir para tratar de incluir a la Escuela Normal Superior Santa Teresita en estas instituciones que quieren, que desean iniciar el modelo de la alternancia. Ahora, ¿qué es la alternancia? En un documento que el Ministerio de Educación expidió, que es la circular, la directiva 011, pues explica que se trata de un modelo pedagógico en el cual estamos trabajando un tiempo en la casa con el material que les venimos brindando y otro tiempo dentro de la institución. Es decir, se alterna la presencialidad con el trabajo en casa. Eso es básicamente. Vamos a escucharlo de palabras de la misma ministra de Educación. Por su parte, la educación es otro de los pilares que en conjunto con la economía, es así como por medio del decreto 660 del 13 de mayo del 2020, se establecen algunos lineamientos relacionados con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que se vive en todo el territorio nacional. Inicio por colegios públicos. En colegios públicos, acorde además al decreto 660 que emitimos la semana anterior, nos da todo el marco para la flexibilidad en el calendario escolar. ¿Y esto a qué se refiere? Que los meses de junio y los meses de junio estableceremos con cada una de las secretarías trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para prepararnos para a partir de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, con todos los protocolos, con todo el cuidado, tener un modelo que él mencionó. Este modelo se llama alternancia y es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y ustedes se preguntarán por qué, porque me van a oír repetir este término frecuentemente. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Piensen que activar el sector educativo, además de este amor y trabajo de los maestros, es pensar en el impacto en el transporte, en los horarios de las distintas cohortes, en las dinámicas de cada municipio. Entonces, todo esto, señor presidente, vamos a iniciar a trabajarlo con los secretarios de educación, que de antemano nos han venido planteando diversas estrategias y que al protocolo que tiene el ministerio, desde mañana comenzamos a robustecerlo y nutrirlo con la actividad de cada una de las regiones. Teniendo así las indicaciones del gobierno nacional hasta la fecha, se debe continuar con el trabajo en casa por los meses de junio y julio. En agosto, según como avance la pandemia, en cada una de las regiones se podría optar por un nuevo modelo presencial acompañado por el trabajo en casa para evitar reunir a todos los estudiantes en jornadas completas en las diferentes instituciones de educación en el país. En la misma forma se dan las indicaciones para las universidades e institutos de educación superior. Con educación superior, mencionaba el presidente, y esto lo hablábamos con los rectores de públicas, privadas, de instituciones técnicas y tecnológicas, era clave con los protocolos del caso activar los laboratorios de práctica. ¿Para qué? Para poder terminar los semestres que se venían cursando con trabajo en casa. Pero tenemos que prepararnos, por eso estamos avisándolo el día de hoy. Hemos creado un comité presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial entre junio y julio activemos prácticas de laboratorio y nos preparemos igual en el resto del sistema para a partir de agosto tener este modelo que ha expuesto el señor presidente de presencialidad con alternancia, como llaman en educación superior, que es presencialidad asistida por tecnología. Bueno, escucharon de primera mano a la ministra de Educación de Colombia, la doctora María Victoria Angulo, que nos contaba entonces cuál era ese modelo de alternancia. Ella en resumen dijo, se trata de un modelo en el que unas veces el muchacho está en la casa y otras veces se va a trabajar al colegio.
con una serie de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues obviamente hay que tener todo un protocolo de seguridad montado. Hay que tener lo que venimos manejando desde hace meses. Yo creo que no hace falta repetir qué es lo que hay que hacer para protegernos del coronavirus. Y esas mismas precauciones que se tienen a nivel social se tienen que tener con mayor intensidad en la institución educativa. Entonces, tenemos que tener un alistamiento previo, dice así la fase 1 de esa circular 011, donde nos indican qué tenemos que hacer para arrancar. Lo primero es esto, socializarles a ustedes qué es el modelo, qué queremos hacer. Ya hemos hablado con los muchachos de 11, ellos se han comprometido, ellos quieren volver a la institución para tratar de acabar el año lo mejor posible. Ellos de manera verbal se han comprometido pues a seguir todos esos protocolos que vamos a instaurar, así como cuando va alguien a un centro comercial en este momento en Medellín, hay unos protocolos que hay que seguir, hay que tener todos los elementos de bioseguridad, hay que mantener las manos limpias, hay que tomar la temperatura, hay que tener un registro del mismo, en fin, no los voy a repetir porque ya sabemos qué tenemos que hacer. En una reunión que hace poco tuvimos con los muchachos de 11, pues se comprometieron y en caso tal de que no se incumplan con los protocolos, pues nos toca retornar al trabajo exclusivo en nuestras casas. Venimos haciendo este alistamiento previo, ya hemos hablado con los muchachos, tenemos que hablar de forma directa con los familiares de los mismos, porque si de pronto no hay autorización del papá, el muchacho no tiene la obligación de ir, y esto es bueno que lo conozcamos, es decir, nosotros trabajamos con quienes tengan la voluntad, quienes quieran hacerlo, pero no vamos a obligar a nadie. Entre otras, ya hemos tenido reuniones como la JUME para analizar la situación. Ejemplo, la evolución del virus, cómo está la seguridad, la bioseguridad en la zona, y en ese sentido pues tenemos que hacer una solicitud al ministerio para que nos dejen operar, así como el alcalde de pronto quiere, solicitar el permiso para que empecemos a abrir las áreas deportivas. Asimismo tenemos que hacer un permiso solicitando que la Escuela Normal Superior Santa Teresita empiece con el modelo. Es bueno decir que tenemos las condiciones, tenemos una institución bastante campestre, bastante amplia, para albergar solamente al grado 11. También es bueno que todos tengan claro que vamos a iniciar solo con el grado 11 y de pronto con el nivel 04, porque son los niveles que vienen terminando pues tanto el programa de formación complementaria como su bachillerato, y queremos pues que terminen de la mejor manera. Bueno, vamos a continuar escuchando sobre esa directiva 011, que es la que explica todo ese modelo de alternancia, y lo vamos a escuchar de la mano de la doctora Maite de Asesores Especializados. Voy a ir colocando un audio que ella muy amablemente nos comparte para que de voz de una abogada, de alguien que conoce la ley, nos pueda explicar un poco sobre esa directiva que nos habla del modelo de alternancia. Hola mis amigos de Asesores Especializados, quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Vamos a hablar sobre la directiva 011 dirigida a gobernadores, alcaldías, secretarios de educación y entidades certificadas y no certificadas, rectores y directores rurales. Es importante saber que esta directiva brinda orientaciones en la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria. La información fue dada el día 29 de mayo, pero esperando que saliera la nueva directiva 012 correspondiente a los centros educativos no oficiales, no quisimos sacarla para poder darle la información desde los dos puntos de vista. En este caso, tenemos las orientaciones en cuanto a la prestación del servicio educativo en torno a la emergencia. De acuerdo con la evolución que se ha presentado, se han brindado unas orientaciones a nivel nacional en lo público con respecto a la educación o la prestación del servicio educativo en el ámbito público. Dentro de las orientaciones tenemos trabajar en el continuo ejercicio o trabajo en casa. Estas medidas están dadas para preservar y atender la contingencia y asegurar a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Recuerda que el principal propósito del Estado colombiano y el Ministerio de Educación Nacional es generar entornos educativos confiables para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un mejor desarrollo, tanto desde su derecho a la salud como desde su derecho a la educación. Acá la doctora Maite nos reitera y nos recalca que hay dos condiciones que tienen que garantizarse: salud y educación. Obviamente prima la salud, y por eso es que a lo largo de estos meses nosotros hemos tenido que confinarnos y cuidarnos en casa, porque nuestras instituciones educativas en Colombia, especialmente las públicas, tienen muchas dificultades para poder implementar los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, es bueno recalcar y volver a decir que la institución educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita puede asumir ese reto, ya que si solamente vamos a tener al grado 11, pues vamos a tener los suficientes baños y el suficiente espacio para que en un lugar donde normalmente hay 900, casi 1000 personas transitando todo el día, pues solamente haya 90. Ahorita les comentaba que los muchachos pues tenían la inquietud, el deseo de volver, y habían hecho ese compromiso verbal de seguir todos estos protocolos que debemos de implementar. De la misma manera, los docentes lo deben hacer. Ahí hay que decir específicamente que para proteger la salud de los docentes hay algunos que pertenecen a ciertos grupos de riesgo, o como lo decían en el audio del espectador, de esos grupos de morbilidad. Hay unos docentes que tristemente no nos pueden acompañar si iniciamos el proceso de alternancia por sus cuestiones de salud y porque pues el protocolo de bioseguridad pues lo prohíbe. En ese sentido, también es bueno decir que no vamos a estar toda la jornada, estaríamos unas 3, máximo 4 horas, pero yo creo que el modelo de alternancia, como lo venimos pensando, estaría un grupo el lunes y el otro grupo el día martes, y se seguiría alternando sucesivamente. Es decir, 11A lunes, 11B el martes. Y estaríamos 3 horas. En esas 3 horas los muchachos estarían utilizando los computadores, utilizando el internet de manera personalizada, o sea, un computador por estudiante, separados con el distanciamiento que se requiere, aplicando todos los protocolos de bioseguridad. Y además pues no puede ser muy larga la jornada, porque debemos evitar que se coma dentro de la institución. Así que ellos deben ir desayunados, trabajar 3 horas y ya retornar a la casa. Vamos a continuar escuchando a la doctora Maite a ver qué más nos dice de esta directiva 011. Se deben dar por parte de la Secretaría de Educación, se deben hacer un acompañamiento y un fortalecimiento en los métodos y acciones o las directivas para preservar que la cobertura y la calidad educativa sean principio fundamental o ejes centrales de cada Secretaría de Educación. Es por esto que las instituciones educativas, en el marco de su autonomía institucional, también deben tener el apoyo y el acompañamiento primordial de la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque se diseñan unas guías y unas plataformas y unos materiales de apoyo y unas actividades que deben ser de una manera orientadas por las Secretarías de Educación. Dentro de los procesos de aprendizaje se deben dar todas las condiciones, tener presente los contextos educativos y las situaciones de cada comunidad. Es por esto que los recursos educativos deben estar disponibles. La institución ha venido invirtiendo para que el trabajo en casa sea lo más amable posible. Nosotros recibimos los dineros del COVID, que llamamos así, y compramos una fotocopiadora nueva para que no tuviéramos la dificultad de estar sacando copias, porque hemos estado sacando muchas. Compramos una capacidad inicial de 672,000 copias para que ninguno de nuestros estudiantes se quedara sin esos talleres. Entonces aquí soy reiterativo en que tenemos que aprovechar ese recurso, queridos papás, queridos estudiantes. Tenemos la posibilidad de usarlo. De la misma manera,
vamos a implementar entonces esos protocolos de seguridad si nos dan el aval, si nos dan el permiso, porque si no lo dan, pues hasta aquí llega la cosa. El asunto es que, como menciona la doctora Maite, hay una serie de recursos que las instituciones tenemos para poder trabajar entonces en el modo de alternancia. También habla del apoyo que nos deben dar las secretarías, y es así como entendemos que puede haber incluso un apoyo financiero para el recurso de todos los elementos de bioseguridad que se requieran. No estamos solos porque también tendríamos el acompañamiento del equipo de salud del municipio que daría el aval entonces de esos protocolos de seguridad que plantearíamos desde la institución. Bueno, vamos a escuchar un último pedacito sobre esta circular que es bastante larga para dar final porque el tiempo en la radio es muy limitado. Del mismo modo, la evaluación epidemiológica de la pandemia debe tener eje fundamental para poder determinar si se va a presentar la alternancia o no, o si se va a seguir trabajando de manera virtual. Es por esto que se realizarán unos ajustes que incluyen ampliación del tiempo en la prestación del servicio, que hasta el momento está hasta el 31 de julio en cuanto a la población estudiantil de niveles preescolar, básica, media y ciclos adultos. Es por esto que las instituciones educativas deben continuar con la revisión, ajuste y adaptación de todos los elementos para poder generar un currículo flexible, adaptado al contexto. Es por esto que el acompañamiento de este proceso de aprendizaje en casa debe requerir fortalecer en torno al ente territorial certificado y del mismo modo los establecimientos educativos para que puedan generar un mejor contenido para el aprendizaje significativo. De este modo, la valoración de los logros de esta población estudiantil debe estar dada bajo los principios de un trabajo autónomo, donde se continúe teniendo la base para establecer un desarrollo de un plan de estudio orientado a implementar en cada grado y en cada nivel educativo, pero bajo la modalidad de flexibilidad. Entonces la directiva 011 pues la hemos venido cumpliendo a cabalidad. Como escucharon, hemos hecho todo lo posible para que el currículo de la Escuela Normal Superior Santa Teresita se ajustara a las exigencias del gobierno. Hemos hecho una flexibilización curricular llamada núcleos problemáticos interdisciplinarios. Es un trabajo muy duro con el cual hemos logrado que nuestros estudiantes reciban documentos más concretos y, como lo dicen ahí, que a veces esa palabra de aprendizaje significativo la usan de manera deportiva, pero nosotros sí le hemos dado el sentido a lo que es el aprendizaje significativo. También hemos trabajado mucho la flexibilización, como lo dice la doctora Maite. Hemos flexibilizado la forma de calificar, hemos ayudado, hemos dado tiempo. En este momento, los estudiantes que no han presentado ningún trabajo por alguna circunstancia, los seguimos esperando. No hemos pasado las notas al sistema. Eso sí, muchachos, el día que se acabe el año nos toca llenar eso de ceros y por tanto pues pierden el año. Así que en estos últimos minutos pues quiero recordarles que si usted por alguna circunstancia está perdidito, no sabe qué ha pasado, comuníquese con su director de grupo, aparezca, pregunte qué podemos hacer, qué puedes hacer para ponerte al día, porque esa es la intención, que no pierdan el año, que en esta flexibilización curricular pues no logramos aprender todo lo que queremos enseñar desde la institución, porque es que es muy limitado el tiempo y es muy complejo en la distancia. En el modelo de alternancia podríamos tener unos momentos donde se encuentre con el profesor, o sobre todo se pueda trabajar con la comodidad de un computador por estudiante y mejorar esa forma como venimos estudiando. Ahora, en algún momento tenemos que iniciar. Supongamos que, como lo mencionó la doctora Maite, vamos a evaluar cómo se está moviendo la epidemia en el municipio, y si por alguna circunstancia pues nos dicen que sí y que podemos iniciar con la alternancia, montamos todo el protocolo, debemos de tenerlo todo listico antes de que lleguen los estudiantes.
en primera medida, para que con unos grupos piloto vamos viendo si el comportamiento es bueno, podríamos ir tomando ese modelo con otros grupos. También hay que tener en cuenta la disponibilidad docente, porque si no contamos con todo el equipo de profesores, sino con una cantidad mínima que puedan estar acompañando a los estudiantes, pues de eso también depende el modelo de alternancia, porque se alternan unos docentes, porque se alternan unos horarios, porque se alternan algunos grupos. Es por eso que nos toca esperar un poquito, es por eso que tenemos que hacer la debida solicitud, y en el caso pues que nos digan que no, tendríamos que seguir trabajando en casa. Entonces pues la alternancia es una alternativa que debemos empezar a implementar, porque en 2021 sí o sí tenemos que seguir viviendo. Sabemos que el virus está por ahí, sabemos que nos tenemos que cuidar, pero no podemos seguir paniqueados, encerrados en una esquina, asustados, porque la vida continúa. Así que debemos de retornar con la nueva normalidad, como le dicen en el resto del planeta. En algún momento lo tenemos que hacer. Así que pues vamos a tratar de dar esos primeros pinitos con las personas que quieran hacerlo. Repito, esto no es obligatorio. Quienes quieran hacerlo deberán pues comprometerse para que esto sea un asunto de corresponsabilidad. Quienes no deseen hacerlo pueden continuar estudiando en casa, porque entendemos de esos miedos precisamente. Entendemos que no se puede obligar a nadie a que en estas circunstancias pues su hijo vaya a la institución, para que sepan que igual cuentan con el apoyo de nuestros docentes en clase. Y eso es otro elemento que hay que tener en cuenta, que tendríamos que tener unos horarios para que mis profes no se vayan a llenar de trabajo, porque así como vamos a atender a algunos en el modelo de alternancia, también tenemos que seguir atendiendo a aquellos que no vayan a presentarse en el modelo. Así que, querido pueblo de Sopetrán, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta primer pildorita sobre lo que es la alternancia pues les haya dado un poco la luz, y que entiendan que no es digamos definitivo, no sabemos si sí o no, es un deseo de los chicos de 11, ellos tienen el apoyo de la rectoría, de algunos docentes y de la gran mayoría de los papás, que también tendrían que dar el aval para que ellos puedan terminar el 11 de la mejor manera. Se les quiere mucho, muchas gracias Sopetrán Estéreo por su apoyo, muchas gracias por escucharnos, feliz resto de semana.